Este programa y sus anunciantes no se hacen responsables por las opiniones emitidas por el locutor y sus invitados. Hoy 5 de diciembre del 2025 en este espacio conversando con el Gocho y cerrando la semana, la jugada en Venezuela ha estado de lo más entretenida, sobre todo porque se ve que los inventarios de Securezza, pañales desechables, Modes y Loperan están vaciados. Porque cada día que pasa y las declaraciones que aparecen de venezolanos molestos y ya de alguna forma indicando que cada quien está haciendo su lista de villanos a los cuales les va a pasar la factura con el cuchillo por el pescuezo en lo que el juego cambie, cada día se hace más notoria. ¿Y por qué? Porque se ve que de todas partes del país se filtran las fotos, las direcciones, los carros, las novias, los novios, el peliquero que se los ajusta, hasta del perrito que cargan de toda esta sarta de villanos. Y eso es muy importante, porque una cosa es que el Comando Sur en la cabeza del almirante Bradley, que es el que ha ordenado los cohetones en días pasados, tenga la visión clara. Y otra cosa es que esos son 600, pero resulta que en Venezuela deben haber por lo menos unos 4.000 villanos en primera línea que tienen que ser buscados y llevados a la justicia, la terrenal o la justicia divina, pero justicia más pronto que tarde. Sobre todo porque hay mucho individuo que ha sido víctima de lo que en el argot del DIGESIM se conoce como el chop suey. Sí, la pandilla del enano Granco que están mal acostumbrados a volver chop suey a cualquier ciudadano por el solo hecho de tener una foto que a estos infelices no les gusta, entonces la agarran contra unos ciudadanos que luego de estar esposados y molidos a golpes, entonces le aplican la del chop suey. Bueno, que sepan que la fórmula del chop suey del DIGESIM no es copyright reserve, eso no es reserva del derecho de autor, sino que esa es una fórmula como la fórmula de la huepanela con limón que cualquiera se la puede copiar y después no se podrán quejar. Sobre todo porque uno de los graves problemas que tenemos en la Venezuela actual es que se hace fácil repetir el argumento de que es que hay muchos empresarios que les ha tocado obligatoriamente negociar por el gobierno. Ah, sí. Bueno, entonces eso significa que el individuo que compra una lancha de esas que salen de Guiria o de San Juan de las Galdonas, con 4 motores fuereborda, con más de 1.000 caballos para navegar a más de 40 nudos por el Caribe Sur, esos son empresarios. Pero el individuo que además empaqueta y compra todo el tape para amarrar los pescados cuadrados, eso es un empresario. Pero también tenemos que indicar que el banquero que le recibe enormes cantidades de efectivo a estos sujetos que cargan esos pescados, ese también es un empresario. Entonces, cuando vemos ese reflejo de los empresarios, no nos queda más que recordar que son los empresarios de Fede Cámaras los que se le sentaron en las piernitas a la rata bruja de la huérfana
en las últimas asambleas de Fedecámaras y allí aplauden como focas, porque en el fondo es un gobierno empresario con unos empresarios. Para eso es que quedó la cúpula empresarial venezolana. No son más que unos amanuenses testaferros empresarios, socios del gran empresario venezolano que es el gobierno. Y la mejor muestra de eso es que ayer en Cúcuta aparecía una foto de este periquero bisexual doble torcido de la rata de Petro en una elocuente foto con el señor Gusano. Sí, este bicho que fuera presidente de Fedecámaras y después lo hacen presidente de la Cruz Roja Venezolana, y ese es el bicho que en representación del régimen de empresarios venezolanos y el régimen de Miraflores a sacarse una foto con este narco. ¿Qué se puede esperar de semejante gusano? Pero es que allí estaba acompañado por dirigentes del Partido del Lápiz y de Fuerza Vaginal. Después no se pueden quejar estos sujetos cuando aparezcan en la foto debidamente retratado en un momento Kodak, cuando la gente les pase el cuchillo por el pescuezo, porque aquí nadie olvida. Y por aquello de que a picture is worth 1,000 words, una foto vale 1,000 palabras. Bueno, allí están las fotos de los célebres empresarios venezolanos. Sí, los mismos que negocian proveer inmensas cantidades de gasolina a los empresarios de los laboratorios en la serranía de Perijá. Son los mismos empresarios que le despachan gandolas de combustible a las Claritas allá en el estado Bolívar y de allí despachar combustible para las diferentes minas ilegales que están en el estado Bolívar. Estos también son empresarios. Ese reflejo de la actual Venezuela tienen que entender, deberán pasar la prueba del ácido y eso es parte del reto del equipo que va a montar la señora en materia comercial, financiera y económica, porque sería terrible que arrancáramos el nuevo gobierno sentándonos en la misma mesa con todas estas ratas que han colaborado de forma activa y resoluta para que durante 26 años el régimen castrista cubano destruyera lo que fue alguna vez la República de Venezuela, con muchos defectos, siempre perfectible, pero dentro de los designios de venezolanos, acertados o no, pero que hoy se hayan entregado de nalgas al régimen castrista cubano no tienen perdón de Dios. Y es por eso que la señora Machado y su equipo económico tienen que estar haciendo listas y listas y listas, porque si no las hacen ellos, yo le apuesto que en Foggy Bottom, allá en la Secretaría de Estado, y en el Doral, donde está la sede del Comando Sur, ahí sí tienen las listas bien hechas y se las van a cotejar. En este espacio, conversando con el Gocho, y quizás tenemos que seguir viendo lo que se presenta por parte del equipo de la señora Machado, porque casualmente ayer veíamos dos declaraciones que son preocupantes. Por un lado, aparece el señor Ledesma dándole una infame declaración a una periodista china que habla muy bien su español, muy castizo con Z, pero allí Ledesma dice que en el cambio del gobierno hay que abrir las puertas de Venezuela para la inversión de los empresarios chinos. ¿Qué es eso? ¿Cómo es posible que
tire ese gazapo. Cuando los chinos hacen lo que les da la perra gana en Venezuela en 26 años, cuando los chinos están sacando petróleo en el territorio del Esequibo y no se les va a decir nada, y entonces vamos a premiar a estas ratas dándole la bienvenida a Venezuela, cuando los sujetos que han proveído todo el software para la persecución y espionaje de venezolanos son los chinos. ¿Qué hace el señor Ledesma con esa declaración tan infame? No se puede contener, abra un canal de YouTube y opine por sus tripas y verá que miles de venezolanos lo verán, para bien o para mal, pero si lo que quiere es dar declaraciones, hágalo. Pero ¿qué hace dándole declaraciones a los enemigos del gobierno del señor Trump, que es el que nos está ayudando? Porque hay una cosa que se le olvida mucho, infeliz, en Venezuela, y es que probablemente en un futuro cercano, y no como en una galaxia muy lejana, como arrancaba la película Guerra de las Galaxias, sino que en un universo cercano vamos a obtener un cambio en Venezuela. Pero no es por obra y gracia del Espíritu Santo, sino por la decisión, la cabeza y los testículos del señor Donald John Trump, que asumió al régimen venezolano como un régimen de narcoterroristas que asesinan a su población, que le roban las elecciones y que además participaron en el atentado contra su vida y por eso los va a clavar. Y entonces este señor sale a dar una infame declaración cantinflérica a los enemigos del presidente Trump, que son los chinos. Ay, qué problema de los venezolanos que no terminan de entender para dónde queremos ir. Pero el tema no queda solo con el señor Ledesma, sino que luego aparece una declaración del señor Trucutru con la periodista Gladys Rodríguez por 55 minutos. Y este sujeto protervo de las relaciones exteriores del principal anillo de la señora Machado sale a decir una sarta de boberas, unas estupideces, como si este carajo estuviera dando clase en la Facultad de Estudios Internacionales de la UCB, que se ha creído Bolsas. También lo mismo. Este habla del gobierno de los Estados Unidos. Mira, ágrafo, infeliz, bestia enzapatada, que definitivamente cuando te pusieron la cédula, es que le pusieron una X y el funcionario de la DIEX dijo, manifiesta no saber firmar. Eso es lo que parece Bolsas. ¿Cómo va a dar ese tipo de declaraciones? De que es que el gobierno americano, pendejo, es el presidente Trump que tomó la decisión de sacarte de la embajada argentina y de que estuvieras bebiendo agua en la piscina. Porque si fuera por la comunidad internacional, que siempre estuvo deeply concerned, estaban profundamente preocupados, estuvieras todavía bebiendo agua en la piscina. Es más, ya se hubiese acabado el agua en la piscina. Entonces Bolsas sale a hablar a nombre de la señora, a decir pendejadas sin ningún tipo de sindéresis, como si es que Venezuela hoy fuera una nación en el contexto de las repúblicas normales. No terminas de entender que hoy Venezuela, hasta el día de hoy, 5 de diciembre, es una dictadura totalitaria de un infeliz colombiano usurpador. ¿Por qué no gastas tus esfuerzos en hablar de esa rata y de los sancionados y que tienen precio sobre su cabeza? Sino que andas hablando, pastoreando nubes y diciendo una sarta de soquetadas, pero no te atreves de agradecer al gobierno del señor Trump, a la Secretaría de Estado del secretario Marco Rubio, no eres capaz de agradecer a la Corporación de las Tres Letras de John Ratcliffe, tampoco agradeces a el Servicio de Inteligencia Argentino y a los amigos del Instituto de
información de Jerusalén, alias el Mossad. De eso no dices nada y sales hablando bolsería. Y este Coquete es el que aparece como el primer favorito de la Gaceta Hípica para ocupar la Cancillería de la República. Pero también es importante recordar que este Bolsas, con esa forma de expresarse, no le llega por los tobillos al señor Christopher Landau, que es el número 2 de Foggy Bottom, mucho menos al señor Rubio, que ayer acaban de firmar el acuerdo de la última guerra que pararon en África en lo que va de año, y este Bolsa se refiere al gobierno americano así como si fueran unos compinches. No, estos son los chamos con los que yo juego dominó en el club. No vale. Pero también es importante recordarle a este sujeto que todas las cancillerías que se precian de ser de primer mundo tienen una división más o menos que se llama de análisis y seguimientos de actores, es decir, el Desk Venezuela. Y en el escritorio Venezuela hay una cantidad de individuos que las 24 horas del día se la pasan compilando todo lo que los actores venezolanos publican. Es decir, que más tarda este Bolsas en terminar la entrevista en que le saquen de una vez un SMS o un cable a la alta jerarquía de Foggy Bottom, a la CIA, a la Casa Blanca y al asesor nacional de seguridad, que se dice fácil, pero esa es una oficina de 600 empleados. Esos leen todas las declaraciones que salen de los actores venezolanos. Y después entonces aspiramos que los americanos se apuren en quitarnos estas sabandijas de encima, cuando los supuestos interlocutores, que son los que van a asumir el poder, asumen estas ideas y posiciones tan cantinfléricas. Definitivamente la señora Machado tiene que revisar bien la lista de sus propuestos, porque los americanos nos van a salvar, pero le van a pasar escrutinio a cada uno de sus candidatos, porque si no lo hacen los gringos, los mismos venezolanos se los vamos a rechazar, porque para eso es que están las redes. Eso es parte de la libertad que queremos recuperar en Venezuela. En este espacio, conversando con el Gocho, muy importante agradecerle que nos sigan en nuestras redes, gocho.oficial, que le den a la campanita para que le aparezca cuando publicamos. También es importante su evaluación con una mano hacia arriba o hacia abajo. También agradecemos los comentarios, que siempre son muy interesantes leerlos y muchos respondemos, pero también si se le pega un superchat, mucho mejor, sobre todo porque hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Pero indicábamos que parte de la realidad venezolana y cómo estamos siendo vistos en los Estados Unidos, sobre todo en el poder, es que las declaraciones que diera el pollo Carvajal, en esa carta firmada del 2 de diciembre, que la filtra a un periódico en Dallas, también se la envían al ABC en España, pero sobre todo que ya la tiene todo el planeta. Pero más importante aún es quién le han repicado, porque quien la ha repicado es el general Michael Flynn, que es quizás el jefe de la jugada maga fuera del gobierno más importante, que le está dando el respectivo peso específico a las declaraciones de este narcotraficante terrorista general. Ojo, yo no estoy diciendo que el tipo sea una carmelita descalza, es una rata, pero no porque lo diga yo, porque lo dijo él. Él se declaró culpable de los cargos. Hay que recordar que este infeliz gusano es responsable de desvivir a un testigo protegido que funcionaba como sapo de los servicios de inteligencia americanos, un colombiano que lo desvivieron a golpes.
y ese muerto es del sambo y del pollo. Y ese es uno de los cargos que viene sobre su cabeza. Pero a pesar de eso, y 4 cadenas perpetuas, el tipo se declaró culpable de todo eso. Así que no lo digo yo, lo dice él. Pero dentro de la declaración que dice este bicho, él manifiesta que dentro de los puntos álgidos de la guerra que tiene el régimen castrista cubano y el régimen chavista venezolano contra la República Constitucional de los Estados Unidos, no importa su presidente, sino que es contra la República de los Estados Unidos, él manifiesta que lo más delicado o de las cosas más delicadas es el sistema electoral electrónico o telemático o tecnológico que significa dejar en manos de Smartmatic los procesos electorales. Importante es recordar que desde el 2006 Smartmatic ha robado elecciones en los Estados Unidos de acuerdo a las diferentes fuentes que publican en la red de Twitter. Allí indican que Smartmatic es la que ha hecho las elecciones en Los Ángeles y por eso es que desde Schwarzenegger en adelante más nunca los republicanos volvieron a ganar una elección en California. Pero también donde montaron elecciones en Cook County, en la ciudad de Chicago. Y por eso es que en Chicago los demócratas no pierden nada. Pero además de eso, también hay informaciones que dicen que el pintado de Chicago se roba el resultado en la elección presidencial en Iowa en el año 2008 contra el senador John McCain. Pero como ese bicho era una perra de Soros, se cayó la jeta y se dejó pasar el machete por la nariz. Pero desde ese afrohawaiano, que no es americano, que es un comunista redomado, bisexual y periquero, todo eso ha sido el fruto del robo de las elecciones por parte del régimen venezolano en los Estados Unidos. Y sobre eso, entonces, han montado y han robado elecciones como le han dado la gana, hasta que la Corte Suprema de Justicia ayer dijo que la fórmula del gerrymandering que estaban planteando en Texas es absolutamente legal, porque es una fórmula que han utilizado los demócratas a lo largo de la historia para no perder puesto y ahora le voltearon la tortilla y en Texas hasta la mismísima Jasmine Crockett va a quedar aburrida para el perro. Pero ¿cuál es el corolario de todo esto? Que los 7 millones y tanto de ciudadanos venezolanos que votaron el año pasado por la fórmula de la señora Machado, dándole el voto al señor González, tienen un enemigo claro en los Estados Unidos, que es el Partido Demócrata y sobre todo su liderazgo político. Porque estos son los individuos que se han beneficiado del robo de las elecciones en los Estados Unidos gracias al manejo del software infernal de Smartmatic Dominion Sequoia. Esos mismos tipos que estaban previstos a robarle el resultado a la señora Machado, pero que por obra y gracia del equipo del señor Gary Bernstein, que les torcieron el pescuezo en el arreglo de las máquinas y lograron que no voltearan el resultado. Fue ese mismo equipo el que después con el señor Cohetes logra voltear que no le roben el resultado al catire Trump. Pero si fuese por esas ratas, a la señora Machado la roban. Sí, todos esos amiguitos demócratas a los cuales tantos bolsas del equipo de la señora Machado se lo vienen sacándose la foto. Bueno, pues esos carajos son enemigos de los venezolanos que votaron por el señor González y la señora Machado. Y eso hay que tenerlo claro, porque esos son los mismos sujetos que al día de hoy están haciendo lo que sea para evitar que el señor presidente Trump y el honorable secretario de Guerra Pete Hegseth y el honorario secretario de Estado Marco Rubio terminen de meterle las cabras al corral a estos infelices ladrones, usurpadores, narcoterroristas. Entonces, muy importante, sobre todo tanto venezolano que vota en los Estados Unidos, porque hay más
de 800.000 venezolanos registrados para votar legalmente en los Estados Unidos. A todos esos hay que recordarles, sigan votando por los demócratas, cuerdas de toches, y no tendrá paz de seguir mandando remesas a sus familiares en Venezuela, porque si por los líderes demócratas fueran, tendríamos chavismo por los próximos 150 años, porque les asegurarían que ellos se podrían robar las elecciones en Estados Unidos para no perder más nunca. Entonces tenemos que poner claro que si hay algún enemigo jurado de los venezolanos decentes que fueron y se expresaron en julio pasado, son los dirigentes del Partido Demócrata, porque son los socios de estos gusanos. Pero también recordar a la diáspora de 9 millones de venezolanos que están por fuera, que si no van a apoyar la campaña del señor Trump, cállense la jeta y sigan mandando plata para sus familiares en Venezuela, porque es lo que les queda. Porque esa es la triste realidad. O estamos con el catire o nos tendremos que calar el chavismo por los próximos 100 años. ¿Por qué? Porque no hay fuerza capaz para acabar con estas ratas, porque la solución es a tiros. Y para eso está el Comando Sur. Este espacio conversando con el Gocho. Y regresando al punto anterior donde el pollo declara que el sistema electoral venezolano está hecho para alterar elecciones, y él da fe de eso porque él puso al primer jefe de informática de esa pandilla en el CNE. Hay que recordar que desde esa época hasta el día de hoy todavía está el mismo bicho allí. Hay que repetirlo. Ese es un oficial asimilado del ejército de nombre Carlos Enrique Quintero Cuevas. ¿Y por qué es importante recordarlo? Junto con el señor general de división Luis Bracho Magdaleno, porque estos dos batracios son la cabeza de la serpiente de las Fuerzas Armadas para el robo institucional de las elecciones. Cuando veíamos que decían que el Plan República es garante del resultado en las elecciones venezolanas, pura paja, porque el Plan República era el responsable de asegurarse que el robo fuera perfecto. También es importante recordarle a este par de bichos, tanto a Bracho como a Quintero, que tienen que estar llamando cada 5 minutos al avión del Bigotón y Silita para que le guarden un puestico, aunque sea en la entrada del baño en la parte de atrás. Porque si se quedan en Venezuela, les espera el respectivo chop suey del DGCIN. Pero también interesante cuando vemos eso es la jugada de poder que está en Venezuela. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que en Venezuela hay una importante reserva de petróleo, para no caernos en la paja, la reserva más grande del mundo, no. Una reserva importante, que por más de que usted saque petróleo, en los próximos 50 años ahí va a quedar petróleo abajo. Eso es lo que es importante, porque la cifra, mucha gente se llena la boca de babasa, pero no entiende que las reservas de petróleo valen en la medida que tú las saques, las proceses, las refinas y las factures. De lo contrario, no valen nada. Pero siguiendo en eso, ¿cuál es el problema actual? Que el mayor consumidor de petróleo del mundo es los Estados Unidos. Y al día de hoy están produciendo más de 15 millones de barriles diarios. Y a pesar de eso, tratan de comprar una chichingua afuera. El segundo mayor productor es Arabia Saudita y el tercero es Rusia. Y Rusia es el tercer productor de petróleo porque gracias a que los estúpidos venezolanos permitieron el avance de la destrucción de Venezuela por los castristas cubanos por órdenes rusas, los cupos que aportaban los venezolanos al mercado internacional fueron cubiertos por los rusos. Le hicimos el trabajo a esa rata. Esa es parte de la traición venezolana. Pero más allá de eso, ¿cuál es el siguiente chicharrón? El presidente Trump, en su visita a Japón y a Corea del Sur, les dijo claramente
Estoy abriendo la explotación de petróleo en ANWR, en Alaska, y vamos a tener la capacidad de venderle todo el petróleo que les haga falta a Corea, a Japón, a Singapur, a la India y a Filipinas. Y bien sea que se lo compren a Arabia Saudita o me lo compren a mí, pero ustedes no van a tener necesidad de comprarla a los rusos. Primer strike. Segundo strike, le están diciendo a los chinos, ustedes no tienen con qué nariciar, porque el petróleo americano les va a inundar toda esta gente que sí va a tener suficiente energía para montar los data centers de la inteligencia artificial, que es el futuro de la humanidad. Y cuando voltean a ver a los chinos, entonces se consiguen en dos problemas. Que China hoy es el mayor comprador del petróleo ruso, pero ¿cuál es el problema que tiene el malandro Vladimir? Que los ucranianos le consiguieron la caída y lo que han hecho es destruirle gran cantidad de las refinerías rusas desde donde se refinaban productos terminados para ser exportados. Entonces por allí les clavaron un strike. Y el segundo strike es que los ucranianos se han encargado de bombardear los centros, los nodos de distribución de electricidad. Y si no hay electricidad, no hay bombeo de petróleo. Y si no hay bombeo de petróleo, pa'l perro. Por eso es que vimos que a finales de noviembre el general Chiang Yun-sha, que es el jefe de la pandilla de los que mandan en China, porque en China mandan es un consejo de viejos, fue a Rusia y muy discretamente fue a decirle allá en el Kremlin, epa, Xi Jinping quedó pa'l perro, ese infeliz ya no manda, es un asunto de adorno. Segundo, la prueba es que en las últimas 6 semanas el aparato de la crema de los consentidos de Xi han sido destituidos, apresados, desvividos, etcétera. Y si no, vea el programa de la China Ley. Pero también es interesante que en esa visita el general fue y le dijo al malandro Vladimir, mira, Vlad, ¿qué te pasa, venado? ¿Tú eres bobo o qué? ¿Hasta cuándo vas a seguir con el cuento de la guerra en Ucrania? Porque ya tú no estás produciendo lo que quieres, no me estás vendiendo los refinados que quieres, que quiero, y yo puedo ser una potencia industrial, pero si no tengo energía me tendré que tragar todo eso, porque a punta de pico, pico y pala no se puede producir. Y allí fueron a jalarle las mechas, por eso es que vemos que el malandro Vladimir está diciendo que va a aceptar el plan de paz. Por supuesto que el plan de paz juega más a favor de los rusos, pero está aceptando. ¿Por qué? Porque quien le da la plata, que es la China, ya le dijo, para la vaina, hermano, porque tú no vas a poder ni siquiera venderme petróleo a mí, porque no vas a tener nada que vender, porque no tienes con qué bombear y porque no tienes electricidad para eso. No seas imbécil. Y eso es la razón por la cual vemos el cambio en la política de la negociación con Rusia. Y también, por supuesto, que dentro de las declaraciones que dice este infeliz, era que la gran apuesta de Rusia era poder tener un frente de playa en Odessa para ir a bañarse en las playas del Mar Negro. Para eso fue que quedó este charlatán. Bueno, ese es el nivel de estupidez a la cual llega un infeliz que no tiene reemplazo y que está rodeado de una manada de estúpidos, que es lo que queda hoy en el Kremlin. Y sobre esos bichos, entonces es que nosotros los venezolanos tenemos que afinar el lápiz, porque hay muchas cuentas por saldar. Sobre todo porque se pusieron en garantía las acciones de los activos venezolanos, se comprometieron enormes cantidades de crudo para ser entregados a precio de descuento brutal por las negociaciones del Sambo de Sabaneta y continuadas por este gafo del Bobo de Cúcuta. Y esos sí son enemigos nuestros. El régimen comunista chino, y no son socios. El régimen totalitario de la rata de Putin, que tampoco es socio, y el régimen castrista cubano, que tampoco es socio, que son enemigos de los venezolanos. Y por supuesto a eso se les pegan
las pandillas de la FARC, el ELN y el grupo de los sandinistas nicaragüenses y los periqueros del Indio Evo en Bolivia. Este espacio conversando con el Gocho, en este último segmento, quizás donde estamos parados. Importante es que cada día que pasa, el cerco y la perfección de la lista de blancos por parte del Comando Sur y el Pentágono está mucho mejor elaborada. También porque cada día aparecen nuevos actores opinando en las redes que le clarifican y de una forma didáctica hacen la pedagogía de enseñar qué es un nodo, cuál es un blanco, dónde lo pueden ubicar, cómo se pueden vectorizar, por dónde pueden venir los ataques. Y para eso hay una cuenta interesante de un español que se llama Estrategias Militares, donde el señor evidentemente hay que quitarse el sombrero porque echa el cuento muy bien. Pero también, ¿dónde está parado el juego venezolano? Esta semana, ¿qué es lo que tenemos en mente? Por un lado, apareció un importante rumor que dice que la señora se voló. Otros dicen que está en Venezuela. Bueno, yo, como no importa porque Venezuela no es más que un nido de cuentos y rumores, yo me voy por la versión del rumor, la que me gusta a mí. ¿Cuál es la versión del rumor, la que me gusta a mí? Que ojalá y la señora Machado se haya volado de Venezuela. Esa es la parte del rumor que a mí me gusta. Segundo, si eso es así, yo aspiro a que la señora Machado y su equipo legal, su equipo de seguridad, su equipo de política exterior y que le den su respectivo cachimbazo en la cabeza al bolsa de trucutru porque cada vez que habla lo que hace es que le embarra. Pero más allá de eso, que los equipos de la señora tengan claro cuáles son las tareas y cuál es la negociación política que hay que hacer con los americanos. Segundo, es importante recordar que cada vez que hablan de la comunidad internacional, lo que están haciendo es alejando la posibilidad de que logremos un feliz término, porque a los sarnosos chavistas nos lo van a quitar de encima los americanos, no esa infeliz mala costumbre de la comunidad internacional. Esos tipos no representan absolutamente nada. Insisto, vaya a ver qué va a decir el gobierno holandés, inglés, francés, alemán, italiano, español, austríaco, suizo sobre Venezuela. No dicen nada que tenga sustancia. Primero, porque están todos quebrados. Segundo, porque no tienen cuero en el juego. Y tercero, porque no sacan un chivo a miar. Entonces, insisto, la negociación política es con los americanos. Y sobre eso, ¿cuáles son los puntos importantes de la negociación? Primero, definir la propiedad, los contratos y la repatriación de utilidades. Segundo, definir cómo va a ser la explotación minera, porque hoy el mayor potencial que ofrecemos, más allá de la energía que fuera lo importante, todo el mundo está apuntándole a oro y petróleo, pero eso hay que redefinirlo, tanto para los que vengan a invertir como para los propios venezolanos. Tercero, la materia laboral tiene que ser redefinida porque no se pueden generar empleos con estas leyes draconianas. Cuarto, hay que redefinir la materia fiscal porque no se pueden promover inversiones extranjeras ni locales con esa inmensa carga de más del 50% de tus ingresos pagados a coimas, a impuestos, a aranceles, a tarifas extrañas y cualquier rate, policía o guardia que te venga a matraquear. Quinto, hay que redefinir y acabar con ese cuento de la regulación de precios. Así no funciona la economía. Y sexto, muy importante, es que tiene que permitirse la libertad de tránsito y de expresión y para eso hay que acabar con montones de leyes como son la ley resorte, la ley del odio, la ley de tierras y otras más. Eso es parte del arranque de la negociación política. Y quinto,
hay que tirarle caramelo al catire. ¿Por qué? Porque, ¿qué creen? Si no nos apuramos en tirarle caramelos, nos van a robar las chupetas y después no podemos arrecharnos. ¿Te quiero ofrecerle caramelos al catire? Hay que recordar una sola cosa. Hasta hace unos meses, los americanos no tienen polígono de tiro para practicar en el Atlántico, porque eso se hacía en la isla de Vieques en comparsa con la base de Roosevelt Roads en Puerto Rico. Pero el polígono fue cerrado. Los venezolanos hoy tenemos el polígono de La Orchila. ¿Y para qué quedó La Orchila? Para hacer una estación de espionaje radioeléctrico de los rusos. Bueno, ¿cuál es la apuesta? Ojalá y los B-52 vuelen Parcebillo a todo ese poco de ratas rusas que están en el búnker de La Orchila al final de la pista. Pero podamos hacer un negocio con los americanos para que nos ayuden a entrenar a nuestras tropas para restablecer la alianza que durante más de 80 años funcionó desde que el gran negocio que hiciera Juan Vicente Gómez con los americanos hasta que el Sambo los corriera. Y tercero, porque cuando los americanos vayan a bombardear en La Orchila, a hacer sus prácticas de tiro, nuestras tropas se pueden entrenar y es mucho lo que pueden aprender. Porque para poder ayudar a custodiar las más de 250 millas de zona económica exclusiva que tenemos, para eso necesitamos reconstruir una armada adiestrada, calificada y armados hasta los dientes. Ese es parte del acuerdo militar que necesitamos para poder hablarle por la oreja que les gusta a las águilas, porque los que se paren en posiciones patrioteras no son más que unos mamporreros que quieren que sigan los chavistas regalándole mendrugo de $2,000 y $3,000 de bequita mensual. Porque ahí vimos que estaban los emisarios de el régimen, tanto en Cúcuta hablando con Petro, como otras ratas que venían de Roma, de hablar con Parolini y los cardenales comunistas que están por allá en el Vaticano. También es importante recordar que en las inmediaciones de la sede de la Casa del Nuncio Apostólico ya están los respectivos grupos de comando para capturar a todas estas ratas cuando se vayan a fugar. También los que tienen previsto ir a las embajadas de Rusia allí en Valle Arriba, a esos también los tienen cercados, porque cuando lleguen allí los van a pescar. Los que tienen previsto ir a la casa del embajador de la India que queda en Los Palos Grandes, esa también la tienen cercada. Así que, y los que pretenden meterse en la embajada de España que está ahí en la Plaza La Castellana, bueno, no le veo difícil que cojan ni siquiera el ascensor, pero a todos esos bichos los van a cazar en su plan de fuga, porque no se van a salvar y esperamos que la señora Machado esté afuera y esté cuadrando ese negocio. Y si está en Venezuela, bueno, pues conduzca el juego porque para eso la elegimos y para eso ella quiso aspirar. Muchísimas gracias por su atención. La semana que viene seguimos. Es importante leer Del buen salvaje al buen revolucionario de Carlos Rangel de 1979 y bájelo de Google en PDF y reenvíelo. Chao, chao. Trompa al que quiera, trompa a todo el mundo, trompa a todo el mundo, trompa al que quiera.